El día de hoy vamos a estar socializando en nuestro trabajo titulado Representando nuestras comunidades desde una perspectiva decolonial. Primero vamos a darle significado a la subjetividad colonial según el autor Rosas Osandón. Según este autor, la subjetividad colonial hace referencia a cómo las comunidades internalizan y hacen parte de una construcción jerárquica de poderes impuestos por la colonización. Este proceso se lleva a cabo por medio de discursos, prácticas e incluso también instituciones que refuerzan la idea de que la estructura es algo natural y que además constituye una parte integral de la identidad. Lo que las élites quieren al construir esta sociedad, además de imponer un orden, es incentivar la participación continua de las comunidades, haciéndolas sentir partes de este proyecto. Su resultado ideal y lo que realmente logran es que la misma comunidad siga reproduciendo y acepte esta estructura, asumiendo roles dentro de ella y perpetuando su funcionamiento. ¿Cómo se reflejan estas estructuras o estas ideas en nuestra comunidad? Las ideas de la subjetividad colonial permean nuestra comunidad y se siguen reflejando en las estructuras jerárquicas, culturales, económicas y también políticas que siguen imponiendo las élites. Predomina una identidad de influencia europea, es decir, todo esto que pasa en Europa se replica acá en nuestro continente. Lo que hace es que se minimice la identidad, la cultura, las creencias y saberes de nuestras comunidades, como nuestras comunidades indígenas y las afrodescendientes, reforzando la idea de que lo único válido o el único pensamiento que es correcto es el occidental. Esto impacta la comunidad colectiva, la identidad colectiva, ya que es la forma en la que seguimos construyendo nuestro continente, perpetuando graves marginaciones, injusticias y también opresiones. Esta influencia no apunta a construir un proyecto de sociedad como tal, como ellos lo quieren hacer ver, sino a establecer una economía depredadora, en donde las desigualdades persisten y un ejemplo de esto es el limitado acceso tanto a las oportunidades laborales como también a las oportunidades educativas y la explotación de los recursos y el trabajo que se da sin un beneficio justo para las comunidades que se están viendo afectadas. Por último, en la política, la representación de grupos que han sido marginados durante toda la historia sigue siendo restringido en los cargos públicos, mientras las estructuras del poder continúan y siguen siendo ejecutadas bajo las estructuras o los conceptos coloniales que preservan la exclusión y también la desigualdad. ¿Qué formas de resistencia comunitaria existen frente a estas estructuras? Frente a estas estructuras de subjetividad colonial, se han establecido varias formas de resistencia comunitaria. Una forma de desafiar la imposición del conocimiento occidental es por medio de la educación intercultural, en donde el objetivo es conocer nuestra cultura y preservar la identidad. Se da la creación de escuelas comunitarias para dictar clases de lenguas originarias. También se impulsa la expresión cultural, que juega un papel importante en la recuperación, fortalecimiento y también conservación de nuestras tradiciones, a través de muestras artísticas como puede ser la música, la literatura o incluso también la danza, para así seguir promoviendo su valor tanto dentro de la comunidad como fuera de esta. También se han establecido modelos económicos comunitarios para fortalecer la autonomía económica, ya que la falta de oportunidades laborales y de empleo los ha impulsado a promocionar la producción local como una estrategia para no depender de la economía colonial o de estos sistemas coloniales. Otra forma de resistencia es a través de las movilizaciones y las protestas sociales. Se conoce que los pueblos indígenas y afrocolombianos han enfrentado históricamente el racismo, exclusión y también marginalización. Es por esto que estos grupos organizan manifestaciones por medio de una organización política para exigir sus derechos y denunciar las injusticias por parte de estas estructuras, alzando su voz para que personas de estos grupos puedan representarlos correctamente y los ayuden en su lucha.
Muy buenas, mi nombre es Daniela Correa y siguiendo con lo que decía nuestra compañera Paula, pues que hizo énfasis en lo que, pues en lo que es las subjetividades coloniales, yo voy a pasar a hablar un poco de las características y pues como primera característica podemos ver la internalización de jerarquías. Como lo vemos aquí en pantalla, dice que las personas asumen como naturales las desigualdades sociales, económicas y culturales que han sido heredadas de la colonia. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas no solo viven en ese sistema jerárquico que se ha impuesto por el colonialismo, no, sino que aceptan como algo natural e incluso necesario. Y esto puede ocurrir porque las estructuras coloniales han pues logrado, digamos, como que instaurar esa idea de que ciertas clases sociales, de que ciertos grupos étnicos o ciertos géneros tienen un lugar determinado en la sociedad. Y este fenómeno lo que va a hacer es que va a impedir esa transformación de las estructuras de poder. Un ejemplo eh, de la internalización de jerarquías lo podemos colocar en el ámbito educativo. Vamos a colocar en el ámbito educativo con los niños indígenas, que ellos pueden crecer creyendo con una estima en su cabeza de que, de que ser trabajadores manuales es su destino, que ellos tienen que ser trabajadores manuales y de pronto que no pueden accesar o acceder de pronto a ser profesionales, porque históricamente sabemos que su comunidad ha sido marginada al acceso a la educación superior y esta es una creencia que se refuerza cuando los maestros o las figuras de autoridad no fomentan su desarrollo académico con las mismas oportunidades que de pronto se les brinda a otros grupos. Como segunda característica, pues vamos a estar viendo la dependencia cultural que dice que se privilegian las formas de vida, valores y conocimientos de los países colonizadores sobre las propias culturas locales. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciudades colonizadas tienden a considerar que el conocimiento, digamos que también las costumbres y esas formas de vida de los países colonizadores son superiores. Esto no solamente implica el consumo de productos culturales extranjeros, sino también la adopción de formas de pensamiento que lo que hacen es, digamos, como que privatizar, quitar esas cosmovisiones locales, ya que pues digamos que la dependencia cultural impide esa construcción de identidad propia y refuerza la subordinación intelectual. ¿Cómo podemos ejemplificar este punto? Digamos que un país eh, latinoamericano busca modernizar su sistema de salud y pues decide optar por modelos exclusivamente europeos o norteamericanos también, pero sin tomar en cuenta la medicina tradicional. Y sabemos que la medicina tradicional viene de pueblos originarios, a pesar de que existen tratamientos eficaces basados pues en conocimientos ancestrales, son descartados por considerarse menos científicos. Entonces aquí podemos ver una ejemplificación de cómo juega la dependencia cultural. Otro punto que tienen muy en cuenta que ver con el que hablamos anteriormente, como lo están viendo aquí en pantalla, es la desvalorización de lo propio. Y básicamente, ¿de qué trata esta desvalorización de lo propio? Es un fenómeno que básicamente está ligado a esa dependencia cultural, como lo veíamos acá anteriormente, que está ligado, como lo decía, a la dependencia cultural, pero en esta va enfocada en la pérdida del valor de las propias raíces, es decir, que se instala la idea de que las lenguas, las costumbres y los conocimientos locales son inferiores, podríamos llamarlo primitivos o atrasados, por ahí a la antigua. Y esto no solo es una imposición externa, sino que muchas personas por terminan por rechazar completamente su propia identidad por miedo a la estigmatización o a la discriminación. Un ejemplo de esto lo podríamos colocar claro y conciso de que, un ejemplo, un joven afrodescendiente llega en Latinoamérica, evita llevar peinados tradicionales de su cultura porque en su entorno se consideran pocos profesionales y prefiere de pronto alisar su cabello para ajustar esos estándares de belleza que establece
digamos que la sociedad. Entonces ahí vemos cómo se desvaloriza lo propio. Otra de las características es el racismo estructural, que como lo vemos acá en pantalla dice que se mantienen prejuicios y discriminación basados en la raza de origen étnico o clase social. Entonces hay que tener en cuenta que, pues a diferencia del racismo interpersonal, que básicamente es el que se manifiesta ya sea en insultos o discriminaciones que son directas, el racismo estructural lo que hace es que es una forma de desigualdad arraigada en las instituciones y las leyes. Entonces, por lo menos podemos ver un ejemplo muy claro y es que en muchos países de las comunidades indígenas tienen peores condiciones de acceso a la salud, no tan solo a la salud, sino también a la educación. Y no es que haya una ley explícita que lo prohíba, sino que las instituciones han sido diseñadas para beneficiar, digamos, a ciertos sectores sobre otros. Y un claro ejemplo es la falta de servicio en la salud en las lenguas indígenas, lo que impide que muchas personas puedan recibir una atención médica adecuada y necesaria. Otra de las características es el paternalismo y la victimización. Entonces, como vemos acá en pantalla, dice que se asumen que ciertos grupos necesitan ser ayudados o civilizados en lugar de reconocer su autonomía y agencia. Entonces, básicamente este punto acá se trata, haciendo énfasis en el paternalismo, de que es la idea de que ciertos grupos necesitan ser guiados o ayudados por otros que se consideran superiores, en lugar de reconocer esa capacidad de los pueblos oprimidos para tomar decisiones sobre su propio destino. Se imponen soluciones sin su participación. Por otro lado, el hecho de la victimización puede generar, digamos que una narrativa en la que los pueblos colonizados son vistos solo como víctimas pasivas sin agencia y pues sin capacidad de resistencia. Un claro ejemplo de eso lo podemos ver en un gobierno que de pronto va a lanzar un programa de desarrollo para las comunidades indígenas, pero ¿qué hacen? No lo consulta con los líderes y no los incluye en la planificación de ese proyecto o de ese programa pues que van a desarrollar. ¿Y esto a qué da lugar? Que en vez de fortalecer su autonomía y sus propios modelos de desarrollo, se les impone una solución que se basa en ideas externas que pueden no ser funcionales en su contexto. Bueno, ya escuchamos las características, ahora hablaremos de las manifestaciones. Veamos cómo aplicar esta mirada en distintos ámbitos en la vida cotidiana y revisemos algunos ejemplos en Colombia. Vamos a hablar sobre la educación. El sistema educativo ha sido diseñado desde una visión eurocéntrica, una perspectiva europea, y nos enseñan la historia desde esa perspectiva europea y occidental. Los conocimientos adquiridos son sus descubrimientos, mientras que los conocimientos indígenas, afros y campesinos han sido minimizados o excluidos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos fue creada para enseñar la historia y cultura de los pueblos afrodescendientes en las escuelas. Esto es un avance, claro que sí, pero todavía falta que se incluyan con la misma importancia la cosmovisión indígena, la historia campesina y otras formas de conocimiento. Debemos reconocer que hay muchas formas de aprender, no solamente la educación formal, sino también el aprendizaje en comunidad y desde la experiencia. Fomentar esa historia crítica, que cuestione el relato oficial y dé espacio a las voces de pueblos que han sido silenciados. Otra forma es los medios de comunicación. Entonces, los medios masivos nos muestran una versión del éxito basado en modelos occidentales. O sea, la idea de progresar es tener dinero, consumir productos de marca y parecerse lo más posible a estándares europeos o estadounidenses. Las voces indígenas, afrodescendientes y campesinas casi no tienen espacio en este tipo de medios. Aquí en Barranquilla existe la radio comunitaria Bocaribe, que permite que esas comunidades cuenten sus propias historias en lugar de que se hablen de ellas. Esto rompe con la imposición de una única manera de ver el mundo. Cine Colombia también es una empresa que ha aportado
está incluyendo dentro de su programación, antes de iniciar la película, como un cortometraje. Bueno, estos cortometrajes se realizan desde la misma comunidad, mostrando que la cultura, sus raíces, su historia. Y de esta forma se contribuye apoyando y difundiendo a través de estos medios alternativos que cuentan esa historia desde esa perspectiva de comunidad, dando así que más visibilidad a producciones audiovisuales eh, eh, afrodescendientes, sectores populares, etc. Vamos a ver la siguiente, que es estética y autoimagen. Durante siglos, los estándares de belleza han sido impuestos por la visión europea, o sea, la piel blanca, clara, el pelo liso, cuerpos estilizados, súper delgados, ¿verdad? Esto que ha generado racismo, discriminación, baja autoestima en muchas personas y pues obvio, claro, no encajan en ese modelo que nos muestran. ¿Por qué? Porque nuestra fisionomía latina no cumple en muchas ocasiones con esos estándares de belleza que dicen, ¿verdad? Entonces, investigando en Colombia, existe un movimiento llamado Pelo Bonito y este movimiento lo que promueve es el orgullo del cabello afro y combate la idea de que alisarse el cabello es sinónimo de buena presentación. Aquí lo importante es celebrar la diversidad de los cuerpos, los colores de la piel, los estilos de moda. O sea, ¿se vale fomentar productos de belleza? Claro que sí. Cuidados capilares, claro, pero que respondan a esa diversidad sin intentar cambiar esos rasgos naturales en las personas. Ahora hablemos de la política y el poder. Por siglos, el poder ha estado en manos de las élites blancas o mestizas, dejando fuera las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. La política ha servido más para promover privilegios, para transformar la vida de la mayoría. O sea, ahí vamos cambiando quién toma las decisiones. Y algo importante que ha contribuido en este cambio fue la elección de Francia Márquez en las pasadas elecciones. Ella fue nuestra vicepresidenta y esto es un hito realmente porque por primera vez en la historia una mujer afro, activista y líder comunitaria llega a un cargo tan alto en el gobierno como es esto. Entonces, esto definitivamente nos ayuda a fomentar la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones sobre sus territorios, porque ya ahí sí se ven tomados en cuenta. Finalmente, vamos a hablar de la moda. Nosotros escogimos la comunidad de la moda hablar como esa decolonización. Entonces, aquí como un breve resumen, la moda no es solo ropa, sino también refleja nuestra identidad y nuestros valores. La moda ha sido utilizada como una herramienta de colonización, imponiendo tendencias extranjeras, desvalorando lo propio. Marcas de lujo como por ejemplo Gucci que vemos aquí generan grandes filas interminables cuando lanzan un día de descuentos, por ejemplo, un viernes negro. Mientras que la moda artesanal, a pesar de su riqueza, su cultura y su trabajo manual, suele ser ignorada y muchas veces regateada. Otro factor clave es la publicidad. Fijémonos que las grandes marcas contratan celebridades de renombre para promocionar sus productos, dándoles un estatus de exclusivo y deseo, mientras que en el caso de nuestros diseñadores locales o artesanos, muchas veces son ellos mismos quienes tienen que hacer su propia publicidad con recursos mínimos luchando para ser vistos. Y pues el mercado de las grandes multinacionales definitivamente es abarcado y para figurar allí es un poco complicado. Además, muchas marcas internacionales se apropian de estos diseños indígenas o tradicionales sin dar crédito ni beneficio a las comunidades que son las que los crearon, viéndonos como productos de lujo, mientras que las comunidades creadoras siguen en el anonimato. Bueno, algo que es importante es que Beatriz Camacho, diseñadora colombiana, ha trabajado con comunidades indígenas
para crear esas colecciones que respeten sus técnicas y tradiciones, pero pues aún nos falta mucho, porque definitivamente no son tan reconocidos ni tan valorizados al mismo nivel pues de esas grandes marcas. Vemos que un bolso de diseñador europeo o como en este caso esta prenda italiana puede costar miles de dólares y ser promocionado por artistas reconocidos, mientras que una mochila guayú hecha a mano es, como lo dijimos anteriormente, regateada en el mercado y se vende a muy bajos precios en comparación con su verdadero valor. Aquí lo importante es valorar lo nuestro, lo artesanal, como lo exclusivo, en lugar de ver la moda indígena o artesanal como un souvenir, un regalito, un detallito. Reconocer que son piezas únicas con una historia y un trabajo manual invaluable. Entonces, ahí es importante apoyar. Finalmente, no queremos que se entienda que la moda decolonial no es rechazar eso extranjero, sino aprender a valorar lo nuestro con la misma admiración. La publicidad nos ha enseñado que desear lo de afuera es subestimar lo propio, pero podemos cambiar eso reconociendo el verdadero valor de las creaciones locales y promoviendo ese consumo más consciente y respetuoso de nuestras raíces. A continuación, revisemos algunas acciones mucho más concretas para que se dé esa decolonización de la comunidad de la moda. Continuando con el punto número 3, en el cual nos piden las acciones concretas para la descolonización de las relaciones en la comunidad, dicha comunidad que nosotras escogimos, la cual fue la moda. Bueno, como acción número 1 tenemos la creación de espacios de diálogo, ya que esto es muy importante, pues brindar información que pueda ayudar de manera positiva en esta comunidad que nosotras escogimos. Como acción podemos organizar talleres en los cuales diseñadores, la comunidad indígena, entre otros, puedan analizar ese impacto de la colonización en la moda. Bien, esto se realiza con el objetivo de promover el conocimiento de las identidades locales y que se genere un consumo más consciente. Como número 2 tenemos la fomentación de la autonomía y la autoorganización. La acción de esto es básicamente impulsar a las cooperativas textiles, marcas gestionadas por comunidades indígenas y por supuesto a las locales también, a reducir esa dependencia de las grandes empresas. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto lo podremos lograr brindando información de diseño, gestión de negocios y también creando estrategias para la comercialización para que así puedan aumentar las ventas y esto puede fortalecer sus negocios. Ahora bien, ¿qué objetivo tenemos con esto? El objetivo que tenemos es evitar la explotación laboral y que estas personas puedan tener un control sobre sus creaciones. Continuando con el punto número 3, en el cual nos piden las acciones concretas para la descolonización de las relaciones en la comunidad, dicha comunidad que nosotras escogimos, la cual fue la moda. Bueno, como acción número 1 tenemos la creación de espacios de diálogo, ya que esto es muy importante, pues brindar información que pueda ayudar de manera positiva en esta comunidad que nosotras escogimos. Como acción podemos organizar talleres en los cuales diseñadores, la comunidad indígena, entre otros, puedan analizar ese impacto de la colonización en la moda. Bien, esto se realiza con el objetivo de promover el conocimiento de las identidades locales y que se genere un consumo más consciente. Hola, muy buenos días, mi nombre es María Cogollo y hoy quiero hablarles sobre la importancia de valorar y proteger el conocimiento ancestral en la industria textil, promoviendo prácticas más justas y sostenibles. El primer punto que quiero tocar es el reconocimiento ancestral, ya que este es fundamental para certificar y educar sobre técnicas tradicionales como el telar de cintura, los teñidos naturales y los bordados con simbolismo. Bueno, para esto podemos crear plataformas que documenten e informen pues el saber, asimismo lo difundan, validándolo como una alternativa viable dentro de la industria y no solo como un adorno. El punto número 2 que quiero tocar es el desarrollo de proyectos colaborativos para evitar la apropiación cultural y fomentar el respeto. Es esencial establecer pues alianzas entre diseñadores contemporáneos,
comunidades artesanas, para que estas dos, a través del codiseño de colecciones, las comunidades participen activamente en la toma de decisiones y reciban beneficios justos, de manera equitativa. El punto número 3 es la defensa y promoción de los derechos colectivos, ya que muchas veces los diseños tradicionales son explotados sin consentimiento o con ningún tipo de beneficio para sus creadores. Por ello, es crucial exigir normativas que protejan estos saberes. Una forma de hacerlos es creando redes de apoyo que sean de manera legal, ya para que éstas defiendan las comunidades frente al plagio de sus diseños por grandes marcas. Actualmente podemos ver que uno de los ejemplos es las mochilas. Hay diseñadores muy grandes que venden este producto a un precio muy elevado y al final las comunidades, por ejemplo de La Guajira, pues no reciben ni siquiera la tercera parte de esto.